Programa Cambio Climático. En este episodio continuamos con el tema de gestión ambiental, explicando los tipos de proyecto, conceptos de gestión ambiental y una introducción a la economía ambiental. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos que tener claro que la gestión ambiental integra todos los aspectos, no solamente el natural, sino también el humano y su interacción. No es solamente una cosa de física y biótica, sino también de componente cultural con todas sus variables. Los proyectos lineales o longitudinales son localizados en corredores en los cuales se imponen restricciones parciales o totales para el uso del suelo. Los impactos ambientales, digamos, de una vía no son de alta magnitud si se consideran por separado, pues en su mayoría tienen un alcance veredal únicamente. Normalmente, un proyecto lineal atraviesa gran diversidad de medios naturales y humanos, lo que le confiere una complejidad a la gestión, porque hay que pedacear, por decir así, el proyecto para enfrentar las diferentes características de los territorios que atraviesa dicho proyecto. Hay proyectos viales, proyectos lineales, por ejemplo, un oleoducto, un gasoducto, una línea de transmisión de energía o canales y tuberías de conducción de agua, son proyectos viales lineales. Está el proyecto concentrado, que ya es diferente al lineal, donde en una zona específica se concentra un epicentro productivo. En este caso yo ilustré la diapositiva con una imagen de un fragmento de Cerro Matoso. Pues nosotros venimos de Montelíbano, Matoso es una mina y factoría para producir ferroníquel y otros metales. Ellos obviamente pues tienen un área relativamente extensa, pero está localizada en torno a los hornos y al centro administrativo de dicho proyecto. Estos impactos de un proyecto concentrado son de alta magnitud y pueden tener obviamente alcance local e incluso regional. Dependiendo del proyecto, pues se puede involucrar uno o varios ecosistemas. Ya vimos más o menos qué es un ecosistema y desarticular o alterar dramáticamente la composición poblacional y su, digamos, vocación, porque pues un proyecto concentrado se convierte en un imán para una enorme población flotante que busca pues oportunidades laborales o comerciales. Este tipo de proyectos podemos incluir la minería con su mediana y gran minería. Estamos hablando de minería legal, que aunque es altamente impactante, genera problemas con las comunidades, tiene unos beneficios tributarios exagerados. Y cuando hablo de beneficios tributarios exagerados, voy a hacer un referente a Cerro Matoso, el cual está pagando un 2% de impuesto al valor agregado por el ferroníquel que saca, contra el 19% que pagan los indígenas guayú por explotar el salitre de la Guajira. Entonces ahí hay un desequilibrio. La minería ilegal sí es completamente depredadora, pues porque no cumple con ningún requisito, no paga ningún tipo de impuesto formal y pues genera unos impactos dramáticos. También se incluyen en este tipo de proyectos las centrales de generación de energía, tanto hidráulica como térmica. O sea, incluimos a Hidroituango en este tipo de proyectos. Los puertos y los aeropuertos son también proyectos focalizados. Las refinerías también tienen características de proyectos focalizados, aunque los oleoductos sí son proyectos lineales. Hay proyectos industriales y agroindustriales, parques industriales y zonas francas que se incluyen dentro del concepto de proyectos concentrados. Las etapas de la gestión ambiental, pues ya las conocemos: planeación, construcción, operación y desmantelamiento. Para la planeación y estudios es importante la selección ambiental de alternativas. Ya tenemos claro en qué consiste dicho mecanismo. La optimización de alternativas, esto se hace en armonía con la autoridad ambiental.
En la construcción, pues hoy había actividades previas, construcción, la operación del proyecto y su desmantelamiento y su posterior, digamos, restauración ecológica. Eso sería lo ideal de un proyecto de desarrollo concentrado. Ese es válido también para los proyectos lineales, o sea, es el mismo esquema de planificación para ambos tipos de proyectos. Bueno, los principios básicos de la gestión ambiental son la responsabilidad, de primero. Entonces, tenemos que ser decentes y responsables en el planeamiento, en el diseño, en la conceptualización de un proyecto productivo o de desarrollo. Volvemos al cuento de la responsabilidad generacional. Yo les decía que nuestra generación ha sido la más contaminante que ha pasado a través de la historia. No porque seamos los más malos de todos, sino porque ha sido un efecto acumulativo a través de generaciones de impactos no conscientes porque los paradigmas eran otros. Entonces, la responsabilidad es esencial en la ejecución de este tipo de proyectos. En el caso, por ejemplo, de Hidroituango, sabemos que hay un problema muy grave de construcción de un segundo túnel sin licencia, o sea, es algo inaudito. Entonces, hay una falta de responsabilidad porque tenemos una responsabilidad con nuestros inversionistas, claro que las tenemos, pero también tenemos una responsabilidad con la comunidad que actualmente existe en la zona y con las futuras generaciones. Aparte de la responsabilidad es esencial la integralidad, que haya una interrelación correcta entre la actividad humana y su entorno, que se busque un equilibrio entre el nuevo proyecto productivo, proyecto de desarrollo, las comunidades y el medio ambiente. La cuantificación. Sabemos que el manejo de la información es esencial y que los datos son verdaderamente la hoja de ruta que sigue cualquier administrador, cualquier gestor o cualquier planificador. Entonces, la cuantificación, la vigencia, actualidad, confiabilidad de los datos es esencial para un proceso de gestión ambiental. Aplicabilidad. Entonces, listo, tenemos la información, tenemos los estudios, pero tenemos que tener claro que dichas propuestas sean aplicables y prácticas y que tengamos unos indicadores de resultados, que son herramientas de gestión que nos permiten saber qué rumbo está tomando nuestro proceso de gestión ambiental. La optimalidad. Este es un concepto, pues, un nombre como raro, pero es un concepto que todos utilizamos, que es diseñar para optimizar. Entonces, en diseño muchas veces más es menos, perdón, menos es más. Y hay otro concepto del diseño que dice que un dromedario, que es un animal que tiene jibas y orejas y todas las cosas, es un galgo, que es un animal muy estilizado, armado por un equipo. Porque cuando se hace diseño en equipo, cada uno de los actores del equipo de diseño trata de poner su granito de arena. De ahí salimos con un dromedario. Entonces, la optimalidad es la capacidad de diseñar para optimizar. No es solamente plantear soluciones, sino plantear soluciones válidas, financieras, social, política en mente y que sean sostenibles en el tiempo desde la óptica del criterio de la permanencia del proyecto. Un proyecto de desarrollo, un proyecto productivo son esfuerzos de largo plazo que no pueden ser, digamos, alterados por mala planificación en la gestión ambiental. Y vuelvo y les recuerdo el ejemplo de Urra. Nos puede salir carísima el no cumplimiento de las normas. Pues ahora, hay que entender que dentro del punto de vista de la optimalidad, la gestión ambiental no es otro requisito que pone el gobierno para atormentarnos, es una herramienta fundamental de trabajo correcto. Entonces, ahí también hay un cambio de paradigma entre el viejo concepto de maximizar utilidades y reducir costos a un concepto de inversión justa para tener sostenibilidad en el tiempo. La complementariedad. Entonces,
Nosotros no somos una isla autónoma en nuestro proyecto de desarrollo o nuestro proyecto productivo. Nosotros estamos insertos en los planos departamentales, regionales, nacionales e inclusive internacionales. Entonces, tenemos que tener, digamos, en cuenta ese concepto. Hay un concepto muy interesante en planificación del Departamento Nacional de Planeación, que es la planeación por cuencas. Entonces, un municipio, muchos municipios, la mayoría de municipios de Colombia están cerca de ríos. Entonces, yo no puedo planificar como si fuera una isla, porque es que la corriente de río atraviesa mi territorio, pero viene de otros municipios y va a otros municipios. Entonces, la única forma de lograr una gestión ambiental correcta para esas zonas y para esas áreas específicas es la planificación por cuencas, donde ya un proyecto de desarrollo, un proyecto productivo, tiene que someterse a ese tipo de directrices para que no sea un perfecto eslabón en una cadena imperfecta. Hay que tener una clara correlación con el ciclo técnico, cuáles son las diferentes etapas necesarias para el desarrollo del proyecto y qué hace la gestión ambiental en cada uno de los proyectos, en cada uno de los pasos del proyecto. Es importante que los gestores ambientales, de alguna manera, trabajen de la mano con los interventores para poder obtener una lectura más expedita del proceso en que se hayan inmersos. Bueno, aquí hay un aspecto interesante y ese es otro cambio de paradigmas que ha ocurrido en los últimos 30 años. Hace 30 años el tema era un equipo multidisciplinario. Entonces, con un equipo multidisciplinario donde tenemos diferentes especialistas, podemos resolver las cosas. Pero ese paradigma se reevaluó y se entendió que ese era como un diálogo de sordos, el multidisciplinario. Cada uno hablaba de lo que conocía, de lo que sabía, pero no había un diálogo integrado. Entonces ahí se habló de un diálogo interdisciplinario, donde cada disciplina pues hace su aporte desde su punto de vista, pero ese conocimiento es convergente hacia un análisis integral del tema ambiental. Entonces, es un análisis interdisciplinario para poder tener éxito. Hay algo que vale la pena resaltar y es que en los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios siempre hay unas estratificaciones en la calidad de las decisiones. Obviamente la decisión principal está por parte de la alta gerencia y los financieros, pero normalmente los ingenieros, y no estoy hablando mal de nada, simplemente haciendo una radiografía de mi experiencia empírica, es que los ingenieros tienen una mayor voz y voto en los comités interdisciplinarios que, por ejemplo, los antropólogos, que los trabajadores sociales o que los mismos sociólogos. Pero indudablemente, perdón, son externalidades que se van ajustando con el tiempo, con modificación y ajuste de paradigmas, así como pasamos de un equipo multidisciplinario a uno interdisciplinario. Ahora tenemos que llegar a una integralidad total, o sea, al diseñador que se ve desde fuera. El trabajo interdisciplinario es hablar con extraños. Cada profesión u oficio tiene su propia jerga particular y técnica. Tiene sus propios paradigmas y tiene sus propias metas. Entonces, tiene que generarse un lenguaje común con principios básicos para que nos podamos entender. Si no hay un lenguaje claro, si no estamos de acuerdo, como decía Álvaro Gómez Hurtado, en lo fundamental, es muy difícil que logremos algún avance serio y consistente en nuestro proceso de construcción de un equipo de gestión ambiental adecuado. ¿Qué es la economía? Se habla que es una ciencia social que estudia la forma en que las sociedades asignan sus recursos escasos a la producción de bienes y servicios para satisfacer sus siempre crecientes necesidades. La versión compacta es administración de recursos escasos. La economía quizás es la dimensión de las 5 dimensiones que hemos hablado, dominante en este momento en nuestro
sistema capitalista. Todas las demás dimensiones, la fisicobiótica, la cultural y la política, se someten a la dimensión económica. Bueno, continuamos, pero me tengo un problema con este costo. Seguimos. Bueno, yo les hablaba hace un momento de la teoría del descubrimiento de los precios. Hablaba del ejemplo del vaso chino de 2.000 pesos que no tiene incluido pues el costo de descarte y la, digamos, insensatez del mercado para descubrir los precios reales de los productos y bienes de consumo. Entonces, la teoría de los precios, teóricamente, dice que se explica como la interacción entre oferta y demanda de mercados, donde el mercado, pues en el neoliberalismo que tenemos, es la máxima autoridad. El mercado determina las tendencias económicas. Contrario a la economía planificada, los sistemas socialistas y comunistas, donde la economía es planificada desde un nivel central. Entonces, la teoría de los precios nos dice que hay un comportamiento racional en la economía, lo cual pues no es que sea muy racional si se analiza objetivamente, pero dentro de este esquema se plantea que los ciudadanos, que ya no se consideran ciudadanos sino consumidores, gastarán su dinero intentando sacar el máximo utilidad y los empresarios el máximo interés posible. Nadie se preocupa por los intereses del ambiente. La macroeconomía ya son asuntos, digamos, relativos al nivel de empleo, índice de ingresos o renta de un país. La macroeconomía viene también de aquel Bretton Woods que fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se generó el concepto de desarrollo, subdesarrollo, cooperación internacional y se crearon sistemas de macroeconomía con el dólar como moneda de reserva mundial. Keynes, a quien se le considera pues como el padre de los Chicago Boys, que fueron un grupo de economistas muy influyentes en la mitad del siglo XX, pues ha sido, digamos, como el máximo exponente de esta teoría del descubrimiento de precios y de la macroeconomía. Keynes insiste que una demanda agregada insuficiente genera desempleo. La solución, según él, está en incrementar inversión de las empresas o gasto público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario. Lo que acaba de pasar en Colombia y en la mayoría de países del mundo con la epidemia de COVID tiene, digamos, las respuestas que los gobiernos y los estados han brindado, tiene mucho de keynesiano. Estamos en emergencia, aumentemos el déficit presupuestario. Es una política keynesiana, así como aumentar el gasto del Estado para irrigar la economía. Bueno, el ambiente y la economía han estado ligados desde mucho tiempo. Bueno, está Malthus, ustedes conocen bien la idea de Malthus, de que llegará un momento en que el exceso de población o la población mundial no tendrá suficiente acceso a alimentos. Esa era más o menos una de las teorías de Malthus. Entonces, este fue una persona que tuvo en cuenta ese aspecto esencial, la sobrepoblación. En el último año, pues, en medio de la pandemia, hubo un incremento de población como de 380 millones de personas en el planeta, 380 millones de nuevos consumidores, de nuevos depositarios de residuos, basuras, emisiones y vertimientos, lo cual demuestra que Malthus de alguna manera tenía razón. Obviamente que contra Malthus se generaron movimientos posteriores como fue la Revolución Verde, que con las semillas transgénicas nos intentó convencer de que podíamos alimentar a todo el planeta siempre y cuando estuviéramos insertos en el sistema de la agricultura industrial. David Ricardo, uno de los principales teóricos del liberalismo y del capitalismo, también tuvo en cuenta el medio ambiente,
pero teniendo claro el recurso tierra, el recurso ambiente, como un elemento económico de producción de alimentos. Pues estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde la tecnificación pues era muy incipiente, estaba comenzando apenas la primera revolución industrial. Bueno, este señor Mill, John Stuart Mill, también teorizó, pensó sobre el tema del medio ambiente y la economía con teorías como el cambio tecnológico con la ley de rendimientos decrecientes. Él insistía que el progreso tecnológico llegaría a un estado estacionario. Hay una frase, esta frase es bien interesante. Él dice que si la Tierra tiene que perder la mayor parte de sus atractivos, extirpados por el crecimiento ilimitado de la riqueza y de la población, y por el mero propósito de permitir un mayor tamaño de la población, pero no más feliz ni mejor, sinceramente, por el bien de la posteridad, que nos contentemos con el estado estacionario, mucho antes de que la necesidad nos fuerce a él. Esto lo dijo en 1857. Podemos ver que el tipo ya tenía claro los problemas del crecimiento ilimitado generado por la economía liberal. Tenemos claro que es muy crítico en relación con la escasa felicidad de las grandes poblaciones y tiene un sueño que es como una panacea, que sería el estado tecnológico estacionario, que logremos, digamos, frenar nuestro desarrollo tecnológico, contentarnos con lo que tenemos y sobrevivir de una manera un poco más espartana que lo que nos impulsa la publicidad y el capitalismo. Él insiste que es importante que nos contentemos con el estado estacionario mucho antes que la necesidad nos fuerce a él. En este caso, con el pensamiento de Stuart Mill, hay algo interesante y es el aspecto del budismo. El budista por naturaleza ha entendido la vacuidad del todo. Entonces, él logra, digamos, simplificar sus expectativas de consumo y de bienes en pos de una vida espiritual, digamos, mucho más gratificante. Entonces, en caso de una emergencia, las personas que han vivido con el confort normal se van a sentir abruptamente que traumatizadas por una situación que no esperaban. Si a una mujer, con todo respeto, del Chocó o de cualquier municipio pobre de Colombia, el río le inunda la casa y se le lleva las cositas, pues eso ya forma parte del paisaje. Ya eso es reiterativo, es cíclico, de modo que a pesar del impacto tan terrible, es algo que está dentro del paisaje, dentro de lo posible. Pero una persona, por ejemplo, una señora que yo vi en estos días en televisión, una alemana, se ve que es una persona pues que tenía los recursos para vivir bien. En un momento a otro, no de la noche a la mañana, en cuestión de minutos lo perdió todo. Entonces, aparte de haberlo perdido todo, encuentra su vulnerabilidad mental, porque no estaba preparada para semejante impacto. Entonces, ahí sí vale la pena repetir la frasecita de que es mejor esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. De esa manera, si no ocurre lo peor, pues no hubo problema, pero si ocurre, teníamos una básica preparación. Es más, con los temas de cambio climático y de crisis, digamos, de tragedias humanas y naturales, está cogiendo mucha fuerza en muchos países el supervivencialismo. Entonces son cursos para estar preparado física, pero sobre todo psicológicamente a la adversidad. En caso de una emergencia, de un incendio, un terremoto, una pérdida de seres queridos, ¿cómo vamos a reaccionar para que nuestra reacción pues sea de menor impacto negativo y pueda mantener de alguna manera la estabilidad de nuestra existencia, bien como individuos o bien como sociedad? Aquí en Colombia se creó la Defensa Civil, listos en paz y emergencia. Eso fue un proyecto creo que del presidente Carlos de la Restrepo, pero la defensa civil se ha diluido de tal manera que la preparación de nuestras sociedades frente a una emergencia es prácticamente nula. Casos se han visto como me ocurrió a mí,
Obviamente yo tenía un carro con todos la norma, pues el extinguidor cargado a tiempo, tal, tal. Alguna vez tuve una emergencia, no sabía cómo usar el extinguidor. Pues yo creía que como tengo el extinguidor ya estoy salvado. Entonces, es igual que tener armas en casa. Usted puede tener armas en casa, pero no la puede tener guardada. Usted tiene que estar ejercitándose, tiene que estar en la cultura de las armas para que pueda, por lo menos, no dispararse en el pie. Igual ocurre con la preparación para emergencias. No estamos preparados y puede ser algo gravísimo. Uniambiental en Envigado trabajó programas de respuesta a emergencias, incluyendo, por ejemplo, temas tan sutiles como salvamento de animales domésticos en caso de emergencia. Queda claro que los bomberos y las autoridades no tienen ningún interés misional en rescatar animales. Ellos van a rescatar a las personas y apagar el fuego. Lo demás no les incumbe. Entonces, hay un montón de factores que se pueden investigar y que se pueden construir, digamos, formatos de preparación para que la emergencia, si llega, no nos tome tan de sorpresa. En los siglos XX y en el XXI, en lo que llevamos del XXI, ha progresado la economía, mejor dicho, y la ciencia como supuestamente nunca había pasado en la historia. Eso tenemos todo tipo de avances, nanotecnología, inteligencia artificial, drones, viajes al espacio, avances médicos, pero el deterioro del medio ambiente, el agotamiento de los recursos naturales es un reloj que juega en contra de nosotros. Vamos a llegar al momento en que nuestro planeta tenga serios problemas de habitabilidad. Entonces, vuelve el mantra del desarrollo sostenible, la única forma que la humanidad organizada a través de las Naciones Unidas y sus organismos satélites han encontrado para garantizar la supervivencia de la especie es el desarrollo sostenible. Pero ese desarrollo sostenible pasa por conciliar el desarrollo económico del capitalismo con el respeto al ambiente y una, si no justa distribución, por lo menos no tan equitativa como la que tenemos en algunos países de América Latina, específicamente en Colombia. Pero obviamente esto es harina de otro costal. Pero entonces ya queda claro que la economía está ligada estrechamente desde siempre con el entorno natural, bien sea para sacar los recursos, para vivir y trabajar en ella o para botar las basuras. Como nuestra huella de carbono, nuestro impacto hasta 1800 era muy bajito, pues no había muchos problemas. Pero llegó la revolución industrial, la primera revolución industrial, llegaron los combustibles fósiles, llegó la sobrepoblación, porque hay una relación directa entre la población mundial y el descubrimiento y la aplicación del petróleo como combustible. Cuando se aplica el combustible a los motores de explosión, la curva estadística de la población se dispara. Algún profesor, y me van a perdonar, todos somos adultos, no es la idea ser escatológico ni vulgar, pero uno de nuestros mejores profesores nos explicaba claramente que a partir del descubrimiento del petróleo como combustible fácil y barato, la gente se dedicó a tener niños. Dicho en otras palabras, pues, pero vamos a hablarlo diplomáticamente. Entonces, la explosión demográfica genera una presión inconcebible frente a los recursos naturales que, insistimos, son limitados y finitos. Entonces, como no hay conciencia ambiental, pues la conciencia ambiental existe en el hombre de la calle, en la mujer de la calle, quizás en el niño, pero digamos los poderes económicos y políticos no tienen una conciencia ambiental a presente. Está la inconsciencia y la capacidad de procrastinar de las instituciones que, por ejemplo, China, que es quizás el más importante emisor de gases de efecto invernadero, ya nos dijo que en el 2050 él iba a resolver el problema, como si tuviéramos tiempo hasta el 2050 para resolver el problema. Hace 2 años, el panel intergubernamental de cambio climático publicó un informe en el cual decía, entre otras horribles noticias, que nos quedaban 10 años para dar el timonazo y cambiar el rumbo de la civilización humana, o si no entramos en un proceso de autodestrucción.